Buenas tardes, profe. Mi nombre es Andrés Amari, del grupo 1 de TCC. Nosotros vamos ahora a exponer sobre la lectura que elegimos, que es Educación, Comunicación y Cultura en la Sociedad de la Información, una perspectiva latinoamericana. Contexto del problema. Bueno, el contexto del problema va de los cambios que impone la sociedad aplicada a conocimientos e información en América Latina, los desafíos que estos representan a la educación, cultura y comunicación. El texto elegido sí tiene influencia de ciertas corrientes filosóficas, pero no se adhiere a ninguna de ellas. Las principales influencias se pueden resumir así. Teorías críticas y liberadoras como la de Paulo Freire, teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, pensamiento postmoderno, teoría constructivista, además de sociología interpretativa y filosofía intercultural. Sin embargo, el texto no se inscribe en ninguna de ellas, ya que no parte completamente en ninguna de estas. No parte de sus premisas teóricas, ni utiliza sus categorías centrales, no reduce toda su argumentación en el texto, adopta una postura eléctrica y articuladora entre las diferentes perspectivas existentes, y el objetivo no es exponer o defender alguna teoría. Objetivos. General. Analizar los principales desafíos y articulaciones necesarios entre los campos de la educación y la cultura en América Latina, en el contexto de la transición hacia la sociedad del conocimiento. Objetivos específicos. Examinar la importancia asignada a la educación como factor de desarrollo y integración social en la sociedad del conocimiento. Diagnosticar en los principales problemas y brechas en los sistemas educativos latinoamericanos. Describir la situación en América Latina en cuanto a acceso a las TICs e identificar las brechas digitales existentes. Discutir las implicancias culturales en la globalización, las industrias culturales y las nuevas tecnologías. Además de analizar los desafíos pedagógicos y culturales que impone la incorporación de las TICs en la educación. Y por último, plantear las orientaciones para la formulación de políticas públicas que promuevan la integración, educación y cultura y nuevas tecnologías. Hipótesis y variables. Después de analizar el texto de una manera contextual, reflexiva, multidimensional y no empírica, llegamos a la conclusión de que el autor no opta por plantear una hipótesis específica que busque demostrar, problematizar, diagnosticar o discutir un fenómeno completo en un objeto de estudio. Vamos a hablar del marco teórico. Para hablar del marco teórico, nos vamos a dar cuenta de que el autor se nutre de diversas teorías sociales, educativas y culturales que hacen énfasis en diferentes pensadores latinoamericanos, para así poder analizar más a profundidad la problemática abordada. A través de ello podemos darnos cuenta que adopta una mirada multidisciplinaria y encontramos diferentes teorías, como por ejemplo la teoría crítica de la educación, teorías en cuanto a la sociedad de la información, teorías sobre la globalización y la multiculturalidad, teorías en cuanto a los estudios culturales latinoamericanos, la sociología de la educación, que se basa en el análisis de funciones y desafíos de la educación desde una perspectiva sociológica. Tenemos las teorías del desarrollo, la pedagogía constructivista, la concepción del aprendizaje activo y vinculado con el contexto del alumno, y por último las teorías de la comunicación. Analicemos el marco metodológico. Se basa en herramientas, acciones y actores utilizados en el texto. Nos podemos dar cuenta que la estrategia metodológica utilizada en el texto se trata de métodos cualitativos. ¿Cuáles son estos métodos cualitativos? Por ejemplo, tenemos la revisión bibliográfica, donde el autor se basa en estudios e investigaciones previos en cuanto a la comunicación y la educación, las tecnologías y la información en América Latina. El análisis estadístico, donde se analizan datos estadísticos y se realiza una comparativa a nivel regional en cuanto a la cobertura educativa, el desempeño académico y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Tenemos los estudios de caso. En los estudios de caso se describen experiencias nacionales relevantes. Por otro lado está el análisis documental, donde se revisan documentos de la CEPAL, de la UNESCO, por ejemplo, en cuanto a lo que es la educación en la región. Una perspectiva crítica donde se plantea una mirada crítica con respecto a las limitaciones y los desafíos de las reformas educativas y la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en América Latina. Tenemos lo que es una discusión conceptual, donde se analizan los conceptos como por ejemplo la sociedad de la información, lo que es la brecha digital, y se discuten visiones contrapuestas sobre el rol de la educación en la región. Tenemos un enfoque socioeducativo donde se aborda una temática vinculando aspectos sociales, culturales, comunicacionales y tecnológicos con respecto a la educación. En resumen, podemos decir que la metodología utilizada es de carácter cualitativo, como ya mencionamos anteriormente, haciendo énfasis en un análisis conceptual y un enfoque crítico, apoyándose principalmente en datos estadísticos y en la revisión de experiencias concretas en países de la región.
Conclusiones. La educación debe actualizarse y articularse con las TICs y la cultura para reducir brechas de conocimiento, pero no debe perder su rol de formación multidimensional de las personas, tanto en lo cognitivo como en lo social, cultural, ético y político, preservando siempre el espíritu crítico y reflexivo.